Hola, buenas tardes. Soy Elida Farini de la Sociedad Argentina de Escritores Deodoro Roca de Córdoba y voy a hablar sobre la creación artística y el momento poético. Este tema hace referencia a la actividad creativa del ser humano desde los tiempos primitivos. Pero antes de referirme a eso, es necesario recordar al gran hacedor, el creador, el que dio vida a ese ser humano al que de la nada le creó un universo de acuerdo con la tradición bíblica. Para nombrarlo, podemos decir que fue Dios, Jehová, Yahvé, Alá, Buda, energía cósmica o como quieran llamarlo. Ese primer hombre, creado por él, a su imagen y semejanza de la civilización adámica, según las religiones, fue Adán, que tuvo el privilegio de conocer a su creador. Yo escribí este poema titulado Ojos infinitos, porque sus ojos pudieron vislumbrar la presencia de Dios sobre la tierra, y en un párrafo dice: ¿dónde moran, Adán, tus ojos infinitos, milenarios, recónditos, cautivos? ¿Dónde moran, Adán, tus ojos con estrellas, ojos iniciales que vieron el milagro? ¿Dónde ese sol, dónde el enigma de esos ojos antiguos que descubrieron la presencia de Dios sobre la tierra? El creador, el gran artífice del universo, el hacedor de los mundos, de los seres y de las almas, Dios es el gran artista de la creación. Y comienza la etapa de los tiempos primitivos, cuando el ser humano fue dejando el testimonio de su paso por la vida a través de su arte. Ellos, los primitivos habitantes, fueron creativos, creaban y recreaban su mundo, actuaban según sus impulsos, según su intuición y la visión creadora de su propio paraíso, porque la creatividad nació con el hombre mismo. Yo digo en este poema: sé que retorno desde lejanos tiempos, desde mundos ausentes, desde siglos, traigo el sueño de 1000 edades viejas y el castigo de todas sus semillas. Sé que vuelvo desde el polvo de los días, desde el antiguo devenir del agua. Así fue que se encontraron valiosas expresiones de aquellos tiempos antiguos en grutas, en cavernas de diferentes lugares del planeta. Las más conocidas son las de Altamira, situadas al norte de España, uno de los lugares pictóricos más importantes de la prehistoria, 18.000 años atrás. Es un patrimonio de la humanidad. Algunos estudiosos duplican su edad a 35.000 años. Otras cuevas muy importantes fueron encontradas en Francia, como las de Lascaux en 1940, cuyo arte rupestre paleolítico se destaca como uno de los más antiguos de la humanidad. Existen también algunos en nuestro país, como la Cueva de las Manos en la provincia de Santa Cruz, unos 7.500 años antes de Cristo, que constituyen un valioso símbolo arqueológico. Allí, en esos lugares prehistóricos, 10.000 años de antigüedad en la historia de la Patagonia, se nota la necesidad imperiosa del hombre primitivo de expresarse y manifestarse como cazadores y recolectores. Digo, en los dioses, desde mundos remotos y atávicas leyendas, desde el principio primero de los tiempos, los dioses alentaron secretos, dominaron senderos sin medida, desafiaron al cosmos sideral y eterno.
anidaron en oscuros laberintos, en intrincados espacios de silencio. Las expresiones visuales no constituyen de ninguna manera un fenómeno actual, sino que fueron sucediendo a través de los tiempos, de los milenios, cuyos autores fueron los primeros artistas, los creativos prehistóricos. Por otra parte, fueron ellos quienes descubrieron que la voz humana es una manera fundamental de expresarse. Sonido fue el primer instrumento musical con el que contaron. La voz se convirtió en canto, la palabra en lenguaje y en poesía. ¿Y qué es la poesía sino la manifestación más elevada del espíritu, con toda su magia, con toda su emoción? Una maravillosa experiencia casi sobrenatural que expresa la interioridad del poeta de todas sus formas. Digo tiempo y respondo migajas de silencio resbalando en soplos de milenios. Pienso tiempo y eternas vibraciones convergen en círculos dorados, en bandadas. Veo tiempo, sueño de Dios, en cósmica mirada. Entonces el hombre primitivo emerge de las cavernas, de la oscuridad de las grutas, ya que al principio la función del arte tuvo un significado casi mágico, ritual o religioso. Pasaron los días, los siglos, los milenios, aparecieron las Madonas esculpidas, las pinturas religiosas y surgieron los artistas de todas las épocas. Al principio fui sombra, destello y movimiento, átomo de luz y partícula de sol en el abismo. Fiebre fui y volcán enardecido, polen de estrellas, diamante derretido. Muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, hubo enormes manifestaciones creativas. Ejemplos maravillosos de ellos fueron las famosas pirámides, la esfinge de Gizeh en Egipto, los magníficos y monumentales templos, las arquitecturas faraónicas realizadas magistralmente, que desde la más remota antigüedad descollaron a través de los siglos. ¿Con qué elementos técnicos contaban para hacer semejantes obras, muchas de ellas realizadas en honor a los dioses? ¿Cómo pudieron lograr tantas maravillosas expresiones artísticas en aquellos tiempos perdidos en la historia? En rituales de silencio digo, cuántos signos inscriptos en las sombras despiertan otra vez antiguas voces. Cuánta angustia, cuántos sueños se avisoran en destellos velados de misterio. Qué amores, qué deseos ocultos se vislumbran en sellos cuneiformes. En otras direcciones, ya que en la filosofía y en la literatura fueron surgiendo nombres destacados como Homero, 8 siglos antes de Cristo, autor de la Ilíada y la Odisea, el de Virgilio con su Eneida, 70 años antes de Cristo, más adelante Dante con su Divina Comedia, siglos XIV y XV, y Giotto con sus pinturas en la Baja Edad Media. Seguramente fue el fruto de sus propios sentires, de sus propios pensamientos, que luego se transformaron en realidades. Otras construcciones se manifestaron en maravillosos templos, en obras, en iglesias, no solo como construcción, sino también como arquitectura y escultura, así como en la poesía y la prosa, muy especialmente en las diferentes ramas del arte en general.
¿Y qué entendemos por arte? Es todo aquello que el ser humano logra extraer de su propia individualidad o de su interioridad con el fin estético de recrear la belleza. Aspectos ideales o reales, sentimentales, valiéndose de elementos materiales o naturales a través de la imagen, de las formas, del color, de los matices, del sonido, de los movimientos. Siempre como actividades que se realizan en nombre de la propia expresión de evocar la belleza, de incentivar las emociones. Recordemos la escultura de la Grecia antigua de 100 a 130 años antes de Cristo como la Venus de Milo, un símbolo de la belleza. Y así surgieron los grandes artífices en la más importante época de la creación artística. Fue más allá de la cultura grecorromana, del arte religioso, el que se manifestó de manera sustancial en la Edad Media. A esa época se le dio el nombre de Renacimiento, porque fue como un renacer de todas las artes y las diversas actividades en todos los sentidos. En ese tiempo aparecieron artistas de la talla de Donatello, Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci, genio de todos los tiempos en el arte clásico, especialmente en la maravilla de sus pinturas, junto a grandes artífices que sería largo enumerar. El realismo, el claroscuro, el color, las técnicas esmeradas, la perfección de las formas, la delicadeza de las líneas, la belleza de tales expresiones son los símbolos de ese periodo. Qué maravilla contemplar las grandilocuentes obras de los grandes creadores, como Leonardo, ese genio universal, con su magnífica Gioconda y su misteriosa sonrisa que la hizo insuperable, y la Última Cena, donde creativamente retrata a Jesús y a sus apóstoles de acuerdo con su propia expresión, construyendo un ícono de verdadera creatividad de los hechos bíblicos trascendentes. Dice Leonardo, el pintor tiene el universo en sus manos y en su mente. Recordemos también la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel Buonarroti, una maravilla que se destaca con el paso de los tiempos. Cada artista es una escuela, un estilo, una singularidad en sí misma. El arte y la palabra se relacionan entre sí. Aquel que se expresa con imágenes en obras escultóricas, en la música, en la danza, tiene su correlación con la expresión artística y literaria. Se juntan, se bifurcan, se cruzan en una serie indescriptible de belleza y emoción. Para encontrar la aurora en un recodo del destino, para lograr la luz al final de la jornada, no alcanza con alzar la mirada si en esa inmensa inmensidad celeste quiere viajar el alma desbordada. Hay que elevarse a solas y desplegar las alas. El arte y la palabra, así se pueden definir las obras realizadas por artistas que al mismo tiempo fueron poetas, porque también dejaron su impronta no solo en la pintura, sino también en la versatilidad de las palabras. El arte puede tener diversas funciones. Puede ser estético, pedagógico, conmemorativo, ideológico, religioso, didáctico, informativo, recreativo, etc. Cumple múltiples funciones que expresan la realidad en sus diferentes modalidades. Muchas veces tiene un gran valor económico según quien lo realice,
También las obras literarias se cotizan según el valor de su autor, el reconocimiento que él tenga. La literatura, cuyo medio de expresión es la palabra, se destaca por la fundamentación, el estilo, el contenido y la solvencia de su autor. La poesía, dentro de ella, está sujeta a la cadencia y a la medida del verso, que estos últimos tiempos ha quedado un poco atrás. El verso libre se impone por lo profundo de su contenido. Todo ello es un conjunto de cualidades, sentimientos, emociones y belleza que busca llegar al corazón de los oyentes. En preguntas digo, ¿qué constelación de soles se atrevió con el leve capricho de las rosas? ¿Qué sublevación de estrellas desafió el susurro de las hojas caídas en la tarde? ¿Qué pájaro azul se animó con su canto a romper los presagios de la noche? ¿Qué canción, qué melodía invadió los silencios, pudo con los miedos, la oscuridad, el misterio y despertó de pronto al universo al ritmo de la vida, aquietada y dormida? Emociones y sobre todo talento individual o colectivo son las que se expresan en el pasado, en el presente y en el futuro. El arte puede ser realizado con recursos plásticos del lenguaje, de las sonoridades de la música, del movimiento de la danza. La cultura envuelve al arte, en el que pueden transmitirse las ideas, los pensamientos, los valores, las emociones. A través de los tiempos y del espacio, el arte ilumina a la cultura. También se sabe que esa manifestación puede referirse a diversas actividades creadoras, siempre relacionadas con lo imaginativo del ser humano y su búsqueda de la belleza. A nosotros nos interesa la acción que se refiere especialmente a la parte artística, más a las llamadas bellas artes y también a las artes visuales. Todo lo que inspira y sueña y crea el autor se relaciona con el arte, porque de eso se trata, una obra artística en sí misma mediante lo que puede expresar sus ideas, sus sueños, sus emociones. Valen su mirada sobre el mundo en sus propias creaciones. Muchos pintores fueron poetas y viceversa, como el gran Leonardo, quien además de pintor fue autor de poesías, al igual que Miguel Ángel, quien fue el autor de poemas y sonetos. A través de los siglos, muchos se manifestaron de manera semejante. Lo que el ser humano descubre y llega a expresar se une a lo que es capaz de realizar y es lo que forma a los verdaderos artistas. Y el arte es todo eso, más técnica, oficio, sentimientos y cualidades. Con el paso del tiempo y ya más cercanos a nuestras épocas, ubicándonos en el siglo XIX, aparecieron los impresionistas. Del trabajo de salón, del estudio, de interior, salieron al espacio exterior en búsqueda de la luz. No solo la pintura de Caballete ya de los siglos anteriores, el claroscuro del clasicismo, un ejemplo extraordinario, las Meninas de Velázquez, el clasicismo de sus artistas, sus seguidores, sino también renovarse en el denodado esfuerzo por atrapar la luz. La luz. Oh, la luz salpicando mi ventana, alentando a la vida esta mañana. Oh, la luz iluminando el día con su sueño de sol y de poesía. Oh, la luz destruyendo las tinieblas, anidando en las tardes su belleza. Oh, la luz acercando madrugada, derramando el milagro de su sol en mi ventana.
Estos artistas impresionistas que lograron cambiar la historia de la pintura fueron muy importantes. Así se destacaron Claude Monet, Camilo Pissarro, Alfred Sisley, Augusto Renoir, Berthe Morisot, entre otros muchos y muy importantes. En un tema que escribí sobre los nenúfares de Monet, digo, los nenúfares de Monet insinúan espumas y mariposas, estallan de luz en las auroras cuando enlazan la tenue armonía del silencio. Los nenúfares de Monet me sumergen en sus cristales, se desgranan en partículas de sol y de espejismos, allí donde cielos y aguas se confunden en la rutilancia permanente de las horas. Los nenúfares de Monet idolatran al sol y a las estrellas, resaltan en espejos y consuelan. Los nenúfares de Monet hoy me iluminan. De los artistas del siglo XIX rescato a Vincent Van Gogh, que aunque no escribió poesías, sus 650 cartas a su hermano Theo, que son en sí una verdadera biografía, poseen también verdaderos poemas de gran emotividad, color y descripción en todos sus escritos. Un pintor casi poeta describiendo sus obras. Dice en un párrafo de sus cartas: la tierra tostada por el sol se vuelve oscura por aposición a los finos tonos lilas de un cielo a la caída de la tarde, y que la última sutil línea azul oscuro del horizonte separa el cielo de la tierra. Como ya se expresó, la irrupción del impresionismo, aparecido en la segunda mitad del siglo XIX, es un hito absolutamente creativo, sobre todo en el arte francés. Su formulación rompió con los cánones del clasicismo. Al desprenderse del trabajo del taller, de la interioridad de los estudios, los seguidores de ese movimiento salen en búsqueda del sol. Son los campos donde llegan las calles y van a encontrar sus propios motivos pictóricos. Si bien Eduardo Manet y Vincent Van Gogh no pertenecieron a ese grupo, son cercanos a él y hacen su aporte indispensable. Saltar de la tarea del claroscuro es como ir de la noche al mediodía, como se puede observar en el Museo de Orsay de los impresionistas en París. La misión del impresionismo es recuperar la luz, un cambio de paradigma en el uso del color que revolucionó la historia de la pintura. A partir de allí comenzaron a presentarse diferentes maneras de ver o interpretar la pintura. Muchos estilos aparecieron en el escenario de este arte. Muy largo sería enumerar las diferentes corrientes que surgieron entonces. A comienzos del siglo XX, con la aparición de Pablo Picasso y sus seguidores, cambia drásticamente el arte de todos los tiempos, creando una realidad distinta, la de su propio entendimiento y creatividad. Aquello que pasa por su imaginación, geometrizando las imágenes, los espacios, los paisajes, formas, construyendo nuevos mundos artísticos, usando otros procedimientos, figuras únicas, técnicas mixtas, relieves, collage, maneras diversas en general, rompiendo todas las estructuras como también lo hicieron sus seguidores. Aparece la nueva figuración, la abstracción, la geometrización, la plasticidad diferenciada en miles de modernas formas,
Ellas van sembrando de asombro, admiración y a veces desilusión a los amantes del arte. Nuevas proyecciones plásticas, fragmentaciones que construyen o destruyen nuevos caminos creativos, surgen, nacen, se dispersan y diferencian, influenciadas por las guerras, la modernidad, los signos de los tiempos, buscando y creando obras y otras realidades que también nacen y mueren, como en todo en la vida. Lo que va quedando, lo que sucede y pasa, que se desgrazna y se termina como la propia existencia. Resalto también el genio pictórico de Salvador Dalí, que tuvo talento como autor y filósofo del arte. Rescatar la creatividad en las diferentes ramas es tarea del creador de poesía, de música, de cultura, de danza, etc. Un ejemplo de realidades mágicas es la obra de este artista, el surrealismo, su técnica depurada, su alocada imaginación, su pericia pictórica, su realismo mágico, convierten su obra en magistral. Todo aquello fue primero pensamiento, necesidad interior, creatividad. Recién después fue trabajo, decisión, técnica, desarrollo, hasta convertirse en obras. Primero ellos tuvieron en el interior del ser, en las ansias, las búsquedas, en la función creadora, hasta que lograron convertirse en realidades. Siempre renovado, actualizado al ritmo de los tiempos, seguirán las nuevas generaciones asombrándonos, iluminándonos, inventando nuevos mundos, nuevas expresiones, porque el arte será luz, guía, emoción y sentimiento. Muchas gracias.